gobierno se ha prestado desde el 30 de julio del 2021 hasta el 7 de julio del 2023, en 2 años, a través de 26 leyes, 2.769.510.895 dólares. 2.769 millones de dólares con 510.895. Son 8 los acreedores. Mientras tanto, desprecia absolutamente todo lo que se puede hacer acá y lo ponen a Montaño a que venga y haga daño en Santa Cruz, sabiendo cuáles son las perspectivas que tiene este país y las posibilidades que tiene el gobierno de que ingrese plata fresca. Fíjense ustedes, don Wang Jialei, cónsul de China, que los bolivianos no desperdicien el acercamiento de la actividad comercial con China, ponerla la nota número 6. Hay una apertura comercial y una gran oportunidad para nuestro país y nuestros productores. Sí, efectivamente, China siempre ha estado muy cerca de Bolivia. Desde China siempre vemos a Bolivia como un buen socio, un buen hermano, y el mercado chino es cada día más importante para Bolivia. No solamente en los minerales, el litio, sino también para la exportación de los productos agropecuarios. Ya tenemos varios protocolos para la exportación desde Bolivia a China, de la soya, de la quinoa, de sésamo, de almendra, de la carne. Y el último caso de la carne de res ha sido un gran éxito. Los 3 frigoríficos bolivianos, Frigor, Fridosa, PPC, están muy contentos con este rápido crecimiento de la exportación en China. En el año pasado exportaron a China cerca de 20.000 toneladas por 100 millones de dólares. Y me parece que el potencial es todavía grande. Y en el año pasado China importó del exterior un total de 2 millones de toneladas de la carne. Y es grande este potencial para aumentar la exportación desde Bolivia. Y espero que los empresarios cruceños, no solamente los ganaderos, sino también los productores de soya, de quinoa, de sésamo, aprovechen a plenitud estos convenios que ya están firmados con China. Cónsul, en este caso, este protocolo, ¿para cuándo podría tenerse listo? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo hoy para poder viabilizar esta exportación? Es difícil de predecir porque todavía estamos en la etapa de inspección técnica y después de esta visita, los especialistas tendrán que presentar un informe sobre la inspección a la chía boliviana y dar sus sugerencias a las autoridades de la aduana general de China para que haga su evaluación y una decisión sobre posible acuerdo con Bolivia. ¿Algún volumen más o menos que se pueda solicitar de chía boliviana? Actualmente China está importando desde México un poco más de 11.000 toneladas anuales, pero está creciendo esta importación de la chía porque los consumidores chinos están cambiando su costumbre de consumo, están diversificando su alimentación. No le podés vender a China lo que no se produce en el mundo. Después lo compran todo. Y él dice, el cónsul, con mucha sabiduría, estamos cambiando los patrones de consumo. Fíjense ustedes que lo que antes era normal comer, la carne de perro, por ejemplo, en Asia está dejando de ser consumida. ¿Por qué? Porque, ojo, y aquí podrán decir son salvajes. No, no son salvajes. Había gente que criaba perros para comer perros.
como aquí se crían ovejos para comer ovejos, y lo demás son historias. Es decir, es cuestión cultural. Ahora, de todos estos productos, soya, quinoa, sésamo, chía, carne y otros, solamente por el momento la producción sería muy mínima de quinoa, pero hasta el 2030 ya vamos a producir una cantidad impresionante de quinoa que puede ser vendido todo al mercado chino. Los chinos en ese sentido son el estado más capitalista que hay. Compra del que tenga para vender siempre y cuando, pero además en el método y el mecanismo más capitalista. Yo le pongo las condiciones, cómo entran ustedes y nosotros les pagamos. Esa es la parte que no entiende el gobierno o no le importa. El gobierno sabe que en la medida en que la gente se libere de la dependencia del poder, va a tener mejores condiciones de vida. Y eso es lo que no quieren. Por eso quieren tener al pueblo ignorante y al pueblo sumido en la pobreza. Eso es así de sencillo que dijo don Osvaldo Barriga. Importante este acercamiento comercial, esta posibilidad de que Bolivia sea exportador de chía a un país tan importante en Asia como es China. Bueno, ya hace más o menos casi 3 años iniciamos este proceso, justo post pandemia, en el que buscábamos llegar a exportarle a China. Los plazos se fueron haciendo largos, obviamente. China es uno de los más grandes potenciales compradores de chía. No son grandes consumidores en este momento, pero tienen una potencialidad. Hoy por hoy nosotros exportamos en el año 2023 más o menos 8.200 toneladas de chía a diferentes partes del mundo, principalmente México. Hemos llegado en los últimos 7 años a 61 países. Eso nos convierte en un gran proveedor de chía y China se convierte en un gran aliado. Hemos tenido la primera visita de una misión técnica sanitaria que ha venido a evaluar los campos de producción, la calidad de producción, las fábricas, las empresas beneficiadoras, las empresas exportadoras, la cadena logística, y de esa manera poder iniciar el proceso de negociación del protocolo sanitario para que podamos exportar a China. Eso tiene sus tiempos, pero es el primer paso. Somos el primer país al que viene una misión técnica después de la pandemia. Es un mensaje importante, quiere decir que a través de ello, una vez tengamos el protocolo, vamos a poder hacer nuestras exportaciones. Una vez exportemos a China, podemos ampliar nuestro mercado a través de China hacia los distintos países de Asia. ¿Cuál es la proyección en cuanto a crecimiento en producción de chía con la posibilidad de llegar a este mercado? A ver, va a depender del mercado, va a depender de la demanda en realidad. Este es un producto que, a diferencia de los commodities, uno puede hacer volúmenes, depende de cuánto crezca el mercado. Un ejemplo, 2012 nosotros hicimos, 2012, 2013, 2014, cuando crecieron las exportaciones, crecieron los precios, produjimos hasta 45.000 toneladas. Hoy, como lo decía el viceministro, se ha producido aproximadamente unas 11.000 toneladas, que es nuestra producción, 11.000, 12.000 toneladas. Podemos producir 20, podemos producir 30, va a depender del mercado y las condiciones de precio. Ahorita, ¿cómo están los precios? Los precios en este momento son más o menos estables, estamos hablando de $1.500, $2.000 la tonelada, pero hemos tenido un pico de $12.000 en el año 2013, que fue lo que llevó justamente a que haya esa gran producción. Ahora con lo que no me quiero quedar, hace 2 días salió un estudio respecto a que Bolivia tiene la logística más cara de la región. ¿Cómo podemos comprender esto en un país que necesita salir a diferentes mercados, que necesita llegar a puertos, pero que su logística como que le contrae un poco? Esto tiene que ver con las condiciones de por un lado, las condiciones de nuestras carreteras, que sí han ido mejorando, pero tenemos peajes que son manuales, tenemos rompemuelles en todas nuestras carreteras, tenemos puentes que no están terminados. Eso hace que la operación terrestre, hace que nuestra operación logística también, por otro lado, la parte burocrática de nuestros papeles, sacar permisos, procesar un documento, etcétera, nos toma mucho más tiempo.
Eso hace que nuestra logística se haga lenta. Cuando la logística es lenta, implica tiempo. Cuando implica tiempo, implica costo. Y cuando implica más costo, nos hace una de las logísticas más caras. Más allá de ser simplemente un país mediterráneo, es decir, que no tenemos acceso a puerto. Eso hace que nuestro costo, incluso para llegar a un puerto de destino, sea cada vez más caro. Absolutamente correcto, don Chichi Barriga, en su Osvaldo, en sus apreciaciones. Solo no podemos mejorar porque el gobierno no nos deja mejorar. En algún momento se acabará este gobierno y van a ver ustedes que si no tienen una mentalidad mucho más amplia, mucho más abierta, el centralismo va a seguir poniendo trabas. Esto es terrible. ¿Qué dice, para que lo entendamos, el tema de China? Ponle a Darío Monasterio, dale. ¿Cuán preocupante es que el gigante asiático, como se lo conoce en economía a la China, pueda tener tropiezos en su producción continua? Se conoce que por quinto mes consecutivo está como que estancado. ¿Y qué consecuencias tiene este aparente estancamiento en la economía internacional y en los países que tienen comercio o convenios con China? Bueno, China es un jugador muy importante. Hay algunas mediciones, como por ejemplo las del Producto Interno Bruto con paridad de poder de compra, que se llama, que lo dan a China como la primera economía del mundo, y otros a precios nominales que obviamente dan todavía a Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Pero China ahí muy cerca como segunda economía mundial. Entonces cualquier cosa que pueda pasar con un país como China, que tiene muchísimo comercio, sobre todo con Latinoamérica, y sobre todo con países como el nuestro, que tiene también no solamente exportaciones a China, como el caso de los minerales que tenemos, zinc, plata se está exportando muchísimo a China, también otros productos alimenticios como la carne, ¿no? Y derivados de la soya. Y adicionalmente tenemos nosotros expectativas de inversiones de China en Bolivia, con el tema del litio. El presidente lo ha anunciado como prácticamente apostando todas sus fichas a la inversión china en el litio, ¿no? Entonces es muy importante, y toda esta situación que está sucediendo con China, obviamente que va a afectar a las ventas a ese país de parte de productos bolivianos, y obviamente va a afectar en las inversiones que se tengan que realizar de China en el mundo, y entre estos Bolivia con el tema del litio, ¿no? O sea que es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta de que la economía es cíclica. La economía tiene subidas y bajadas, es un tema que lo ha sufrido también Estados Unidos, no solamente China. Entonces, ante esta bajada, obviamente ante un crecimiento a tasas chinas, como se decía, ¿no? De prácticamente 7, 10%, incluso algunos años, es normal que haya un aterrizaje forzoso de la economía china, para lo cual los países tienen que estar preparados. Los que tienen, no se puede depender de un solo país, ¿no? Tenemos que tener diferentes canastas donde poner los huevos, ¿no? Entonces, ahí obviamente entran otros jugadores importantes, como el caso de la India, donde se está vendiendo mucho oro boliviano. Entonces, otros países también tenemos que diversificar la producción, no solamente vender minerales, sino también diversificar las exportaciones no tradicionales a diferentes bloques económicos, para que cuando alguno de ellos tenga problemas, nosotros podamos seguir exportando, y no solamente recibir inversiones de China o Rusia, como ha anunciado el presidente en el caso del litio, sino también estar abierto a inversiones de países muy grandes en tecnología y en capital, como el caso de Estados Unidos, Australia, Europa. En su momento con Estados Unidos, cuando se vivió una época de recesión con el tema inmobiliario, tuvo un impacto muy grande en la economía internacional. Que China detenga su crecimiento, que detenga su producción, así como se ha dado en estos 5 meses, ¿puede tener el mismo impacto, digamos, o es mucho mayor tratándose de la diversidad
a donde llega China, digamos? Bueno, por el lado de la demanda de los productos, de la demanda de China, puede que sea más grande que la de Estados Unidos, incluso obviamente por el tamaño del mercado. Estamos hablando de más de 1.300 millones de habitantes y en el caso de Estados Unidos de 300 millones de habitantes. Entonces, por ese lado de la demanda hay un consumo muy alto del consumo de los productos que se venden a China. En el caso de Latinoamérica, como les decía, nosotros vendemos muchísimas materias primas que ellos las procesan y si ellos tienen una baja en la inversión de sus capitales, que es donde tiene mucha presencia el Estado, obviamente que va a afectar a los países que les venden esas materias primas, entre ellos Bolivia, ¿no? Ha sido el mismo contexto internacional que ha incidido en que en esta situación, digamos, se habló tanto de recesión económica, de crisis a nivel internacional, la incidencia del conflicto Rusia-Ucrania, es decir, China no está exento, no está fuera de todo ello, digamos. Sí, por supuesto que también afecta porque China tiene una relación muy fuerte también con Europa. Hay una ruta de la seda, incluso que se dice que hay entre China y Europa y Reino Unido. Entonces esa situación afecta obviamente también en la guerra en Ucrania, ha cortado incluso el acceso de mucha energía de parte de Rusia hacia Europa, por justamente fue uno de los motivos del conflicto. Y obviamente que China ha tenido también un rol muy importante en apoyar a Rusia en esta situación, ¿no? Creo que desperdiciar la oportunidad de negociar estos productos que no son extinguibles y que son sostenibles, como la agricultura, la ganadería, los alimentos, etcétera, etcétera, es mucho más ventajoso de cualquier otra cosa. Lo otro, el gobierno, cerrar el tema del litio es mantener la mirada en el extractivismo, que es una mirada así de chata, que no te ayuda para nada. Porque esto no se mide en 4 años, esto se mide en la vida de los países que pueden ser 200, 500 años más. Vámonos al corte, venimos ahorita. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate que dice Roquera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.